el entendido de que en el caso de los contratos comerciales responden sobre todo a una serie de lineamientos base o elementales que suelen ser bastante recurrentes en el desarrollo de las actividades de una empresa o de un emprendimiento comercial. Precisamente vamos a revisar los contratos que se constituyen en los más recurrentes o los contratos que se suelen tener de forma permanente en el desarrollo de las actividades dentro de una empresa, ¿no? En lo que concierne sobre todo a el desarrollo de sus operaciones comunes o sus operaciones diarias en este caso, ¿no? Dentro de lo que prevé nuestra legislación o nuestra normativa, no fuera de también enunciar o poder ver algunas otras alternativas de contratación en lo que concierne sobre todo a la circunstancia de lo que involucra en este caso un régimen de contratación. Mencionábamos ya en una de las clases anteriores que en el caso de los contratos es importante el que nosotros podamos verificar el acuerdo de voluntades que se suscribe o que se propicia entre las partes involucradas o las partes interesadas y cómo ese acuerdo de voluntades va a estar de una u otra forma pues circunscrito también al reconocimiento de una serie de situaciones o de una serie de circunstancias que hacen o que acontece, que se vinculan de forma inmediata a el volumen de operaciones que se llevan a cabo dentro de una empresa. Razón por la cual vemos una serie de contratos que suelen ser bastante comunes o recurrentes, sobre todo los de orden comercial, dentro de las cuales obviamente involucrará siempre esta circunstancia de la participación de dos o más personas para poder crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas entre sí, ¿no? Bajo el entendido de que un contrato, lo esencial de este, denota sobre todo esa singularidad de que se llegue a definir ciertas pautas o ciertas condiciones entre quienes participan en el mismo contrato, sobre todo en lo concerniente a la determinación de los derechos y obligaciones que vienen aparejados al mismo. En ese sentido, la circunstancia de poder crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas recae precisamente en el detalle de poder establecer cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones que van a regir a las partes, ¿no? Entendiendo que por lo menos dentro de cualquier relación jurídica siempre habrá una postura de condición dominante o de sujeto activo versus un sujeto pasivo que eventualmente será el obligado a cumplir con lo determinado o previsto en un contrato, ¿no? Entendiendo además que esa relación jurídica puede ser de carácter unilateral como también puede ser de carácter bilateral. Será bilateral precisamente cuando quienes participan de la misma, pues tanto tienen derechos como eventualmente obligaciones y que estas se van a equilibrar entre sí, ¿no? Es por eso que, de la misma manera lo que acontece en el régimen civil, los requisitos de los contratos comerciales se manifiestan de la misma manera, bajo la comprensión del consentimiento, la necesidad de contar con un objeto cierto que sea la razón por la cual se está contratando y que eventualmente también esté circunscrita a la singularidad de que ese objeto cierto sea lícito, o en otras palabras, que no vaya a contrariarse al ordenamiento jurídico de un país y se cumpla con los requisitos de forma para la validez correspondiente de cada proceso o contrato en sí. Es importante hacer notar algunas consideraciones sobre este punto porque es la regla básica o es la regla elemental que rige a todo proceso de contratación o toda contratación en sí misma, bajo la premisa de que siempre los contratos van a requerir del consentimiento de las partes, ¿no? Ya sea un consentimiento expresado luego de una negociación, lo que da lugar a los contratos de negociación, o que es un consentimiento donde una de las partes impone sus condiciones, impone sus reglas, y la otra parte manifiesta su consentimiento bajo la premisa de que está de acuerdo o está a favor de dichas condiciones, ¿no? Y que eventualmente pues las ha aceptado.
¿no? Y por eso es que manifiesta su beneplácito o su voluntad al respecto. Entonces, aquí entra en juego entran en juego una serie de consideraciones respecto al consentimiento que dan lugar sobre todo al reconocimiento de las formas y clases de contratos que también pueden propiciarse tanto en un régimen civil como en un régimen comercial, ¿no? Y que de alguna u otra manera nos manifiestan las singularidades o las particularidades que podemos anotar para cada una de las situaciones involucradas en un régimen de contratación comercial o en la determinación de derechos y obligaciones que unen a los comerciantes y sus clientes o a los comerciantes entre sí. Bajo esa premisa, uno de los contratos comerciales más comunes viene a ser precisamente el contrato de compra-venta, ¿no? Este contrato, en particular, previsto en nuestro mandato comercial, en el Código de Comercio, se manifiesta como una de las formas de expresión más básicas y elementales de un régimen de orden comercial, bajo la premisa de que se determina que las ventas en nuestro país pueden efectuarse tanto en una lógica de venta por mayor o venta por menor o venta detallista y que se van a vincular a comerciantes o consumidores, ¿no? Dependiendo precisamente si son ventas por mayor o ventas por menor. Todas las diferentes modalidades empleadas en el régimen de contratación comercial para la compra y venta o para las reglas de la compra y venta se encuentran descritas en los artículos 824 al 866 del Código de Comercio, donde se aclara la condición del vendedor, la condición del comprador, cuáles son las obligaciones que se asumen, qué tipos o modalidades de compra-venta pueden efectuarse, sobre todo el hecho de que se reconozcan diferentes condiciones o situaciones que pueden ir aparejadas a una operación de compra-venta, ¿no? Teniendo la compra-venta común, la compra-venta con pacto de rescate, la compra-venta sujeta a condición, etcétera, ¿no? Las diferentes modalidades, tanto en una lógica de compra-venta a nivel nacional como eventualmente a nivel internacional, ¿no? Por eso es que se constituye en uno de los esquemas de orden comercial más básico, más elemental, el más recurrente también dentro de las operaciones comerciales desarrolladas por una empresa y que se sujetan o se vinculan a la serie de particularidades que puede involucrar cada emprendimiento, ¿no? Dependiendo si este se dedica a la comercialización de servicios o eventualmente de productos o bienes, ¿no? Siendo productos fabricados por la misma empresa o importados o distribuidos por una empresa en particular, ¿no? Por eso, la mayor parte de las actividades comerciales que se efectivizan en nuestro mercado se vinculan sobre todo a dicha determinación o dicha circunstancia de lo que connota el desarrollo de operaciones de compra-venta, ¿no? Entre lo más básico o lo esencial respecto a un régimen comercial común o un régimen comercial que pueda estar de alguna manera identificado respecto a las funciones y las labores o actividades que denote cada empresa, ¿no? Con relación a el desarrollo de su propia actividad comercial. Otro de los contratos de relativa frecuencia en el régimen comercial nacional o en el régimen comercial boliviano se vincula ya a una modalidad específica dentro de la compra-venta, conocida como el contrato de suministro o el contrato de provisión, ¿no? Donde una de las partes se obliga a otra a entregar la mercadería o prestar servicios de forma periódica, porque también se pueden suministrar servicios de forma continua o periódica a cambio de un precio estipulado. Comúnmente, el contrato de suministro suele ir aparejado a una línea de producción, ¿no? Desde lo que es incluso la idea en sí del emprendimiento hasta su desarrollo y ejecución, tanto para su producción y fabricación como posterior comercialización y logística para un mercadeo a detalle o incluso también una venta por mayor. Entonces, en este caso ya se compromete como una modalidad específica de compra-venta, donde ya se asumen una serie de condiciones y pautas específicas respecto a los bienes que van a ser proporcionados o eventualmente respecto a los
insumos que pudiere involucrarse o también servicios. Por eso es que se vincula más a una idea de suministro respecto a una línea de producción o respecto a el desarrollo de las actividades vinculadas a una empresa o a un emprendimiento comercial. Por eso, en el caso del contrato de suministro, que a veces se confunde con el contrato de distribución, que no es lo mismo, la distribución ya involucra un servicio que se genera, en la mayoría de los casos, sobre productos acabados, ¿no? Mientras que el contrato de suministro lo que proporciona es materia prima o servicios necesarios para la producción de algún bien o la producción de lo que la empresa vaya a ofertar al mercado, teniendo además los servicios accesorios como la logística, el transporte, el mercadeo, que se van a efectivizar en tal circunstancia. Por eso es que comúnmente se logra identificar o se pretende identificarlo respecto a toda la idea de negocio o todo el ciclo de vida de un negocio, desde que se formula el emprendimiento como tal hasta que éste se efectiviza y llega a la venta por venta a detalle o venta final respecto a el producto o servicio que se estuviere ofertando, ¿no? Y todas las exigencias o todas las condiciones que necesariamente tendrían que haberse propiciado para que dicho producto pueda efectivizarse. Luego también tenemos entre los contratos más comunes dentro del régimen comercial al contrato de seguro, que viene a ser uno por el cual el asegurador se obliga a indemnizar un daño por la ocurrencia de un siniestro o de un riesgo que se prevé en el momento de que éste se produzca y se genera la obligación a cumplir la prestación convenida, sobre todo cuando ésta ya se ha previsto o se ha medido respecto al momento en el cual el beneficiario toma el seguro o el asegurado toma la cobertura y el asegurador o la empresa aseguradora se responsabiliza por la compensación que se hubiere pactado, tomando en cuenta que el asegurado o el tomador también tiene la obligación de pagar una prima o un monto determinado en la póliza, que viene a ser el contrato de seguro en sí, para tener dicha cobertura. En este caso, el asegurador necesariamente tiene que ser además una empresa debidamente autorizada para prestar dichos servicios, ¿no? Porque se constituye en una actividad regulada o en una actividad que está sujeta a una serie de previsiones normativas y parámetros regulatorios que deben ser verificados por parte de la entidad. Que en el caso boliviano, esta circunstancia de lo que connota la verificación de los contratos de seguro y la labor efectivizada por las empresas de seguros recae en la función ejercitada por la APS, ¿no? La Autoridad de Pensiones y Seguros, que viene a ser nuestro ente de regulación en la consideración de la operación y el desarrollo de los contratos de seguro por parte de las empresas aseguradoras y reaseguradoras. Es importante también denotar que la cultura del seguro en nuestro país es relativamente baja. No tenemos una tendencia alta a recurrir a este servicio, aunque poco a poco va incrementando, va mejorando tal circunstancia, sobre todo en lo que concierne a ciertas operaciones relativamente comunes en el tema de coberturas de riesgo o las coberturas que suelen estar aparejadas a la serie de seguros, ¿no? Donde todavía uno de los puntos más básicos o uno de los puntos recurrentes en el tema de seguros es precisamente la cobertura de seguros para vehículo, los seguros contra accidentes, los seguros de vivienda y eventualmente los seguros de orden laboral, ¿no? Que vienen a ser precisamente la gama de seguros más recurrentes o que tienen mayor ocurrencia respecto a el desarrollo de operaciones en nuestro mercado. A diferencia de lo que acontece, por ejemplo, con los contratos de seguro de cobertura para familia o seguro contra, ya no solo contra accidentes o robos, sino eventualmente un seguro ya mucho más completo, un seguro de cobertura mayor o cobertura más amplia respecto a vehículos, respecto a pertenencias, mercadería y otros. Claro, cuando nos referimos a los seguros
tenemos que diferenciar aquellos que se concentran en un mercado más de orden personal, a diferencia de los seguros que se concitan en un ámbito ya de mercado o de régimen comercial e incluso del régimen financiero, donde la presencia o la ocurrencia de este tipo de seguros suele ser bastante alta. Por eso es que también muchas veces los contratos de seguro terminan aparejados a los mismos contratos de compra-venta, bajo el entendido de que quien está comprando, sobre todo, pretende asegurar que lo que está comprando pueda eventualmente tener una cobertura ante la posibilidad o la ocurrencia de un siniestro, sobre todo cuando ya viene aparejado incluso un tercer tipo de contrato, que es el contrato de transporte. Para acreditar un poco aquello de lo que acabo de mencionar, pues la consulta del millón. ¿Quiénes de ustedes tienen cobertura de seguros contra accidentes o contra todo tipo de riesgos dentro de los que se encuentran en este momento en la sala? ¿Alguno de ustedes, aparte del seguro que brinda, el seguro de accidentes que brinda la universidad, quién de ustedes tuviera otro seguro u otra cobertura de seguro que tenga conocimiento que haya contratado su familia o directamente ustedes? También puede aplicar los seguros de vehículo, ¿no? Ok. ¿Qué ocurre con el tema de los seguros? Para que lo ponga un poquito de manifiesto y puedan comprenderlo en ese sentido. Si bien en nuestro país la cultura del seguro es bastante baja, como les decía, no hay una incidencia alta de empleo de este servicio, aunque con el paso de los años va mejorando, va acrecentando, bajo la premisa de que otorga una serie de beneficios adicionales, ya sea a las partes involucradas en un probable siniestro. Vamos con un ejemplo en particular donde precisamente ha incrementado el empleo de del mecanismo del seguro y eventualmente la cobertura que éste puede brindar o que éste propicia a las partes. Supongamos que Ricardo decide comprarse un vehículo. ¿Qué tipo de vehículo te gusta, Ricardo? Camioneta, vagoneta, deportivo, ¿cuál quisieras adquirir? Una vagoneta está bien, dice. Perfecto, vamos entonces con una vagoneta. Sabemos que dentro de las opciones de vagonetas tenemos varias alternativas, tenemos varias marcas, puede ser una Mazda, puede ser Suzuki, puede ser, es con Z además este, puede ser también una vagoneta Toyota o cualquier otra marca. Tenemos varias alternativas. ¿No? Y dependiendo el modelo, dependiendo las características, puede ser una vagoneta que vaya a oscilar entre unos 14,000 hasta incluso unos 70,000 dólares, dependiendo qué tan moderna o de marca sea. Puede ser incluso una Mercedes o puede ser una Audi o incluso Cadillac. Entonces tenemos varias alternativas. Sabemos que en el rango promedio van a estar entre los 14,000 a los 70,000 dólares. ¿Eso qué denotaría? Que eventualmente Ricardo podría disponer en este momento de la cantidad de efectivo como para comprar de manera directa su vagoneta o eventualmente tendría que solicitar un crédito. Vamos con las dos alternativas. Supongamos de que Ricardo va primero con la alternativa de un crédito y la otra verificando sus ahorros que pudiera disponer de efectivo para la adquisición de su vagoneta sin necesidad de un crédito, ¿no? Que casi siempre una de las circunstancias que más se propicia es la del crédito en particular, salvo que obviamente se haya tenido una buena racha de negocios o eventualmente de trabajo y que haya propiciado un volumen de ahorro alto. No, pero supongamos que vamos por un tema de crédito y nos vamos a quedar con un rango promedio, unos 35,000 dólares que van a invertirse en una vagoneta. Estos 35,000 dólares sabemos que ya se aparejan a un contrato de crédito, pero que además está vinculado a otro contrato, el de compra-venta, la compra-venta
del vehículo. En este caso vamos a suponer que estamos comprando una vagoneta Mazda. Entonces, en este caso, los $35,000 que Ricardo obtiene de una entidad de intermediación financiera van a ser con el propósito de que puedan destinarse para la operación de compra-venta que se está llevando a cabo. Sin embargo, la entidad de intermediación financiera requiere de algún tipo de garantía que no solamente va ligada a la solvencia que Ricardo demuestra y la liquidez, en otras palabras, la disponibilidad de efectivo para poder pagar la deuda o pagar la obligación, sino que también requiere de algún tipo de garantía, que inicialmente está marcada por el propio vehículo. Entonces, en este caso, la misma vagoneta se constituye en la garantía del cumplimiento de la obligación. Pero lamentablemente, todos los vehículos se encuentran expuestos a una serie de riesgos. Y dichos riesgos son medidos respecto a la probabilidad de su ocurrencia. Mientras no ocurra, son considerados simplemente como un siniestro posible, ¿no? Que es precisamente el que se va a valorar con el objeto de un contrato de seguro. Entonces, con esta operación, una, entre comillas, simple operación de compra-venta de un vehículo, compra-venta de una vagoneta Mazda, va aparejado también la necesidad, muchas veces, de un contrato de crédito, y a ese contrato de crédito se le agrega como mecanismo de seguridad y garantía para la entidad de intermediación financiera un contrato de seguro, que va a ser determinado en función a los riesgos que pueden ir aparejados respecto a un vehículo, que en este caso pues son riesgos muy diversos, pero que comúnmente se concentran en las siguientes circunstancias. Primero, el riesgo de robo, ¿no? Que eventualmente pues una tercera persona pues robe el vehículo porque precisamente se trata de un vehículo nuevo y que su probabilidad de reventa o eventualmente vincularse a en circunstancias del comercio negro de vehículos o de partes, lamentablemente es una circunstancia que puede propiciarse, razón por la cual necesitamos tener una cobertura contra el dicho riesgo. También la posibilidad de cubrir el tema de accidentes que pudieran afectar la garantía a favor de la entidad de intermediación financiera, a favor del banco, porque es el banco o la entidad financiera la que nos va a exigir de que la operación se lleve a cabo mediante un contrato de seguro, además del contrato de compra-venta. Entonces, en este simple ejemplo que manifestamos, fuera de identificar obviamente otros riesgos que pueden ir ya ligados, por ejemplo, al propio funcionamiento del vehículo y la cobertura de servicios, eventuales servicios accesorios o servicios añadidos a el propio contrato de seguro, se ratifica que en una operación de compra-venta comercial, una compra-venta al por menor, ha aparejado pues tanto la suscripción de dicho contrato, la suscripción de un contrato de crédito y a su vez un contrato de seguro. Todo ello con una misma razón o un mismo objetivo que se vincula precisamente a la compra o adquisición de una vagoneta. Todo esto es una operación comercial, pero es una operación comercial individual, es una operación comercial a detalle, ¿no? Donde también suele presentarse y además con mayor frecuencia el tema o el empleo de los contratos de seguro es cuando ya hablamos de otro tipo de operaciones comerciales que de la misma forma también se encuentran vinculadas a un régimen de compra-venta. Casi siempre tenemos de por medio algún criterio de compra-venta que se efectiviza. Pero en este caso ya no es una compra-venta a detalle, es una compra-venta mayorista o eventualmente puede ser una modalidad de compra-venta bajo una regla de suministro o provisión, que como mencionábamos son dos contratos que se desprenden de la línea general de lo que es un contrato de compra-venta,
por las particularidades que denotan, ¿no? En el sentido de que en el suministro y la provisión o se manejan, por ejemplo, el suministro de materia prima o la provisión de servicios aparejados a la producción o al desarrollo de productos. Ahora, cuando hablamos de una compra-venta mayorista, estamos hablando de un volumen alto. Generalmente hablamos de mercadería, que puede ser de un solo tipo, como también puede ser variado. Y que esto comúnmente va a involucrar, por ejemplo, su traslado. Y el hecho de que ya involucre traslado abre la posibilidad de dos contratos accesorios o dos contratos que se van a propiciar por efecto precisamente de la compra-venta mayorista. Por un lado, el mismo contrato de transporte. Y para asegurar los intereses del comprador, un contrato de seguro. Que en la mayoría de los casos, ambos van de la mano. La empresa de transporte ya de por sí te brinda la cobertura de seguro que hubiera adquirido antes para brindarte un mejor o mayor servicio, bajo el entendido de que con ello está cubriendo cualquier eventual siniestro o circunstancia, perdón, o circunstancia que pudiera propiciarse o que pudiera efectivizarse respecto al transporte de la mercadería y que con dicha cobertura pues tú te sientas a gusto. Lo mismo puede acontecer en el contrato de suministro, en el sentido de no necesariamente el transporte, aunque en algunos casos sí, eventualmente, y de la misma forma la cobertura de seguro. Pero ya cuando hablamos de provisión de servicios, no suele ser tan común el hecho de contratar un seguro, ¿no? A menos que pues, la cultura de seguros vaya incrementando y podamos darle también cobertura a este tipo de circunstancias. Por ejemplo, en lo que acontece respecto a la calidad del servicio, ¿no? Que ésta pueda contar con algún mecanismo de cobertura o algún seguro contra fallas, contra desperfectos, contra circunstancias eventualmente no previstas o que pudieran generar algún tipo de situación complicada o algún tipo de situación conflictiva y que ésta derive sobre todo en consideraciones al respecto, ¿no? Bajo esa premisa, entonces, vemos que en los contratos de compra-venta las situaciones o las circunstancias denotan una serie de consideraciones que se deben tomar en cuenta con relación a lo que acontece en la cobertura de seguros o en lo que involucra un régimen de seguros generalmente aparejado a otras operaciones, ¿no? Cuando también desde un punto de vista personal o en un mercado de orden personal, la cobertura contra accidentes o la cobertura para beneficio de individuos en particular. Cuando hablamos de los contratos de seguro desde un punto de vista empresarial, los que cobran mayor relevancia son precisamente aquellos de cobertura a riesgos contra mercadería o contra provisión de servicios que pueden estar aparejados al desarrollo de operaciones de una entidad comercial o de una empresa en particular, ¿no? Por eso, las diferentes facetas que podemos identificar respecto a un seguro. Y que además, en base a dichas facetas o en base a dichas circunstancias, se puedan determinar también ciertas condiciones aplicables para el seguro, ya que tanto en un régimen de seguros de orden comercial como los seguros de orden personal, aspectos como la medición del riesgo en cuanto a su alcance, nos referimos sobre todo a sus efectos, así como la posibilidad de su ocurrencia, son dos de los factores que se toman en cuenta o que se valoran o se validan respecto a una operación de seguros y la verificación hecha por la empresa de seguro, ya que estos guardan relación directa con el costo del dicho seguro, que comúnmente lo manejamos bajo el concepto de la prima, el monto de dinero o el monto de capital que será pues cancelado para la cobertura, para poder obtener la cobertura, y que cuando se haya cumplido con el pago oportuno de dicha prima, pues tendremos la cobertura correspondiente respecto al riesgo que se ha
identificado, o la probabilidad de ocurrencia respecto a un siniestro que previamente haya sido señalado. Bajo el entendido de que todas las personas nos encontramos siempre expuestas a una cantidad ineludible de riesgos, desde los riesgos cotidianos, sin ir lejos, hoy inclusive todos en la tranquilidad de sus hogares o en sus casas o donde se encuentren en este momento frente a sus dispositivos, pueden también estar eventualmente expuestos a algún tipo de riesgo en particular dentro de las condiciones comunes que pueden acontecer dentro de una vivienda, dentro de un ambiente en sí, y los riesgos que van incrementándose según el tipo de actividad. No es lo mismo, por ejemplo, si nosotros ponderamos el nivel de ocurrencia de riesgo de Ricardo, volviendo al ejemplo de Ricardo, con relación a su vehículo, a diferencia de lo que podría acontecer con pues, algún conductor de Fórmula 1. ¿No? Un piloto de Fórmula 1 está expuesto a un volumen o un nivel de riesgo muchísimo más alto al que se expondría Ricardo con relación a la conducción de la avioneta que estaría comprando. Entonces, ahí tiene un factor en cuanto a la empresa aseguradora de poder determinar cuál es el nivel de ocurrencia, cuál es el alcance, cuáles los efectos y eventualmente las particularidades del riesgo al que se va a afrontar. ¿Qué es lo que toma muy en cuenta sobre todo la entidad de seguros? El tema de la ocurrencia. Pero en algunos casos, no solamente la ocurrencia es uno de los factores a considerar, o el principal factor, sino también el tipo de cobertura o el tipo de efecto. ¿Sabían, por ejemplo, que las entidades aseguradoras resarcen el daño de manera distinta cuando se trata de accidentes con nuestras manos? Supongamos que todos nosotros decidimos asegurar nuestras manos o asegurarnos en cuanto a accidentes, y dentro de la cobertura de accidentes tenemos un acápite de qué pasaría si se ven afectadas nuestras manos. Las empresas de seguros, la mayor parte de ellas, caracterizan el nivel de ocurrencia y el tipo de riesgo en base a diferentes factores. Y en el caso de las manos, por ejemplo, incide el hecho de que seamos diestros o seamos zurdos. O sea, que tengamos mayor uso de nuestra mano derecha o mayor uso de nuestra mano izquierda. Si supondríamos el caso de que en este momento las 23 personas que estamos en la sala fuéramos zurdos, ¿por cuál de nuestros dos brazos o manos en particular, luego hablamos de brazos, tendría una cobertura mayor, ¿no? En el caso de algún tipo de ocurrencia o de un accidente, ¿no? Que perdamos una mano o que ésta se vea severamente afectada por la mutilación de nuestros dedos o cualquier otra circunstancia, obviamente aparejada a un accidente. Si todos fuéramos zurdos, ¿por qué mano nos pagaría más? ¿Por la derecha o por la misma izquierda? Venimos a responder la pregunta. La mayor parte de las empresas aseguradoras, a través de lo que denominan condicionados generales, señalan características de la cobertura en función al riesgo y los efectos de materialización de este, o sea, cuando el riesgo se convierte en un siniestro, cuando ya ha ocurrido, en otras palabras. Pues resulta que si todos nosotros fuéramos zurdos y hemos asegurado nuestras manos, nos van a pagar más si eventualmente sufrimos una lesión en nuestra mano derecha, a pesar de que hemos declarado que somos zurdos. ¿Por qué? Porque al haber declarado que somos zurdos, denota que usamos más nuestra mano izquierda. Por lo tanto, el nivel de ocurrencia de algún tipo de riesgo o siniestro con relación a nuestra mano izquierda es más alto. Y como es más alto, la compensación o la reparación que se va a efectuar por parte de la empresa aseguradora suele ser más baja, porque el nivel de ocurrencia es más alto. A diferencia de nuestra mano derecha, si hemos acreditado que todos somos zurdos,
pues la posibilidad de que nuestra mano derecha se vea afectada es menor a la que acontece con nuestra mano izquierda, porque precisamente no la empleamos con tanta frecuencia como en el caso de nuestra mano izquierda. Por lo tanto, si el nivel de ocurrencia es más bajo, pues el nivel de compensación puede ser ligeramente más alto, ¿no? Que generalmente opera de esta forma, o por lo menos se establecen una serie de criterios en tal circunstancia. Muy buena la pregunta de Ángela. ¿Qué pasaría si la persona es ambidiestra? Si fuera ambidiestra, pues el nivel de ocurrencia es indistinto. O sea, el nivel de ocurrencia puede ser alto en mano izquierda como en mano derecha. Razón por la cual la compensación o la reparación no va a ser ni alta ni baja, va a ser una, entre comillas, equilibrada respecto a lo que connota el nivel de reparación. Porque ahí también va a tener que entrar en juego otras circunstancias. No es lo mismo, por ejemplo, que siendo programador pierdas una mano, porque básicamente vives de tus manos, aunque eventualmente un programador podría pues desarrollar su labor dictándole el programa a un software, pero no es lo mismo, ¿no? Que, por ejemplo, que pierda la mano un psicólogo o que pierda la mano un filósofo, ¿no? Que en este caso obviamente va a sufrir una merma, pero es menor a la que sufre un contador o a la que sufre un programador o a la que sufre un arquitecto, por ejemplo, que pierde la mano derecha y es su mano principal, o si es zurdo, si pierde la mano izquierda. Entonces, ahí también entra en juego el tipo de cobertura que se busca con relación a la finalidad de la cobertura en sí o del seguro en sí, ¿no? Por ejemplo, el caso de los futbolistas. Los futbolistas aseguran sus piernas, ¿no? De manera específica, más allá de los accidentes que pudieran sufrir en otras partes del cuerpo. ¿Por qué? Tanto varones como mujeres, obviamente, futbolistas en ambos ámbitos. Porque el desarrollo de su actividad se concentra sobre todo en la firmeza y la estabilidad de sus piernas, ¿no? Y si estas se ven severamente afectadas, mucho más si es un futbolista o una futbolista de competición, pues se ve severamente afectada en cuanto a sus ingresos. Por eso ya no solo toma en cuenta el nivel de ocurrencia. Ahí sí entra una diferencia interesante porque, por ejemplo, si yo decidiría pues asegurar mis piernas por cualquier accidente, por alguna circunstancia o algún antecedente o precedente en el cual haya visto eventualmente perjudicada o perjudicadas mis extremidades inferiores, la cobertura de seguro o la prima o la compensación, mejor dicho, que recibiría no va a ser la misma a que se asegure Zlatan Ibrahimovic, ¿no? O, por ejemplo, que se asegure Morgan, la delantera de la selección estadounidense, ¿no? Entonces, hay diferencia en ese sentido. Lo propio si yo quisiera asegurar mi voz, ¿no? En el caso de Luis Miguel, por ejemplo, tenía asegurada su voz y la empresa de seguros obligó a Luis Miguel, al cantante, a que deje de cantar por un lapso de tiempo porque precisamente estaba afectando sus cuerdas vocales, que habían sido aseguradas por una cifra millonaria, ¿no? Que esto también depende del tipo de riesgo que va a ocurrir y la incidencia de este en particular, ¿no? Por eso, en el tema de los seguros, sobre todo los de orden personal, entran consideraciones muy variadas. Pero ya cuando nos referimos a los seguros desde un punto de vista comercial, en el tema de transporte, en el tema de acreditar o asegurar mercadería, generalmente también va aparejado obviamente a la ocurrencia, al nivel o la probabilidad de ocurrencia respecto al riesgo o pues el siniestro se pueda propiciar, pero también va prevista por el valor de la mercadería, que en la mayoría de los casos los seguros no dan una cobertura al 100%, ¿no? Esto lo podemos evidenciar, por ejemplo, desde una circunstancia básica como la cobertura de riesgos de accidente siniestro o desaparición o incluso afectación de nuestras maletas, ¿no? La carga que llevamos cuando viajamos, ya sea por tierra o en avión. No tenemos una cobertura a veces de $200, pero puede ser que en nuestra maleta tengamos insumos
que superen con creces dichos $200 o que se nos otorgue solo una cobertura de $50 cuando la misma maleta tenga un valor incluso mayor. Entonces siempre va a haber consideraciones respecto a los seguros y las particularidades que denotan ellos. Por eso cuando nosotros nos topemos con un contrato de seguro, que sobre todo valida la presencia de una póliza, que es la que acredita el nivel de cobertura, es evidente, tenemos que tomarle atención al contenido de dicha póliza, porque ahí es donde se determina cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones para poder acceder al seguro, sea este desde un enfoque personal o desde un enfoque comercial o de régimen comercial. Pero también tenemos que revisar los denominados condicionados, que comúnmente se dividen en dos categorías, los condicionados generales y los condicionados especiales. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes tiene la tarjeta de débito de Banca Joven? O si tiene alguno también la tarjeta de débito del banco Visa. Si gustan pueden levantar la mano o responder por el chat, no hay ningún problema. Tengo una respuesta por el chat, veamos. Carla también, Kevin de la misma forma, Ángela igual, Banca Joven, perfecto. Ok, supongamos que los tres tienen Banca Joven, igual está Santiago. Puede ser Banca Joven como puede ser también Banco Visa. ¿Por qué he utilizado la opción de Banca Joven? Pues el BNB prácticamente te exige a que tú tengas un seguro de tarjeta. Casi. Puedes renunciar a él, cierto, ¿no? Pero si eventualmente tú desarrollas operaciones de compra-venta por internet o utilizas tu banca móvil aparejada a tu tarjeta de débito o de crédito en algunos casos, no vas a poder utilizarla para fines comerciales si no tienes el seguro, ¿no? Pero, ¿alguna vez han leído los condicionados generales de su cobertura de seguro de su tarjeta de débito? Por ejemplo, si eventualmente han escuchado, han visto dentro de los condicionados generales, ¿cuál es el rango de cobertura en caso de robo? Supongan el caso de que van a un cajero. En este caso, a ver un cajero relativamente céntrico, el del Recoleta. El cajero que está a la vuelta del templo de la Recoleta, ¿no? Y que en este caso son las 6 de la tarde, tampoco es muy tarde, y necesitan efectivo, van al cajero, pues hacen un retiro y salen del cajero, avanzan unos 5 o 10 pasos y los asaltan y les roban obviamente el efectivo y la tarjeta de débito. ¿Sabían que dependiendo la distancia en la que se encuentren del cajero, su seguro de tarjeta puede ser que sí tenga cobertura, como también puede ser que no? En el caso concreto del Banco Nacional, por lo menos en los condicionados generales hasta principios de año, no he podido ver si ha habido cambios de condicionados generales este año, pero por lo menos hasta enero de este año, si eventualmente te asaltaron saliendo del cajero y en un rango de 5 pasos a la redonda del cajero, te dan todavía cobertura. Pero si eventualmente te asaltaron en el paso 6 o a 10 pasos del cajero, y también si ya por la hora, por eso también les había acreditado la hora, si lamentablemente te asaltaron pasadas las 7 de la noche, pues la cobertura no te alcanza, ¿no? Por los condicionados generales. Por eso es importante en el momento que ustedes tengan un contrato de seguro, más allá de la verificación de su póliza, que involucra obviamente los datos de cobertura general, es importante que revisen sus condicionados generales para saber si gozan o no gozan de cobertura, bajo circunstancias que la empresa de seguros ha identificado. Lo mismo acontece, por ejemplo, con el transporte de mercadería. Supongan el caso de que Carla ha contratado los servicios de transportes Lozada o Lozada.
¿no? Y que quiere transportar un contenedor con frigorífico, porque está transportando productos cárnicos de Santa Cruz y los está trayendo aquí a Cochabamba para comercializarlos en un supermercado, ¿no? Vamos a suponer que Carla es la titular de un supermercado. En este caso, para mayor seguridad, Carla contrata una empresa de transporte que le brinde seguro. Y confiada en ello, dice, perfecto, yo tengo seguro, sé que cualquier eventualidad, que esperemos no ocurre, obviamente, o no ocurra, voy a tener la cobertura. Y en base a esa cobertura, si es que ocurre algún tipo de siniestro, de alguna u otra manera voy a tener algún tipo de resarcimiento por el daño que pudiera propiciarse. Pues dicho y hecho, ¿no? A eso de las 2 de la mañana recibe una llamada de la gente del supermercado, su personal, y le dice ha habido un problema con el camión y lamentablemente en el tramo del sillar se ha embarrancado. Y dice, bueno, ni modo, hemos tenido una pérdida, pero por suerte la mercadería, así como también el camión, estaba asegurado, por lo menos eso nos identificaba o nos señalaba la empresa de seguro o la empresa de transporte, que además el contrato de seguro lo había gestado la empresa de transporte. Entonces, no será a las 2 de la mañana, pero sí unos cuantos minutos, horas después, Carla se va a contactar con la empresa de transporte y le va a preguntar, bueno, ¿qué pasó? Va a pedir el informe de tránsito, etcétera, todo lo que se exige para la cobertura del seguro. Y recibe otra llamada de parte ya de la empresa de transporte que le dice que tienen un problema, que lamentablemente no va a haber cobertura o que la cobertura va a ser parcial y que la empresa de transporte no le está comunicando todo lo que efectivamente pasó. Recibe el informe de tránsito en el cual denota que efectivamente el vehículo se ha embarrancado en la zona del sillar, gran parte de la mercadería se ha perdido, otra pues todavía se la puede recuperar, etc. ¿No? Y resulta de que la empresa de seguro le dice que no va a dar cobertura por la sencilla razón de que estaba conduciendo el vehículo una persona no autorizada, o por lo menos un chofer no acreditado respecto a la empresa Losada, ¿no? Porque los contratos de seguro para transporte no solamente determinan los datos técnicos del vehículo que está siendo asegurado, sino inclusive quién lo está conduciendo o quiénes son los autorizados para conducirlo, sobre todo por la presencia de licencia de conducir para camiones, la licencia de conducir C, ¿no? La profesional C. Si en este caso quien estaba conduciendo no contaba con licencia y no era uno de los choferes acreditados por Translosada, pues sencillamente el seguro no va a cubrir porque puede presumir, y luego tendrá que obviamente demostrarlo, que la ocurrencia del siniestro o el embarrancamiento del vehículo se ha propiciado por la impericia del conductor, porque primero se trataba de un conductor que no estaba debidamente autorizado o acreditado por la empresa y por ende con la cobertura de riesgo correspondiente. Por eso en el tema de los seguros no es simplemente tenerlos, sino también dar una revisión o verificar cuáles son los condicionados generales para dicha cobertura. En el caso del Banco Visa, volviendo a lo de las tarjetas, es mucho más complicado. Básicamente, la cobertura de seguro contra robo de tarjeta de débito y crédito en el Banco Visa se tiene solo si te encuentras dentro del cajero. Si te asaltan dentro del cajero, te cubre. Si te asaltan fuera del cajero, es ya tu responsabilidad. Peor si te encuentras dentro de una tanda horaria que es definida en el propio contrato de seguro a través de los condicionados generales, que son las otras circunstancias que te indican cuál es el nivel de cobertura. Por eso la relevancia o la importancia de que ustedes puedan verificar o revisar estos aspectos si son tomadores de un seguro o beneficiarios de un seguro en particular. Lo que esto ocurre con todos los seguros de orden personal, como también los seguros de orden comercial. Una referencia respecto a este tipo de operaciones que, como les digo, no son tan frecuentes todavía en nuestro país, sobre todo las de orden personal. Las de orden comercial sí, ya tenemos una incidencia mayor de uso del seguro porque brinda un nivel de cobertura en particular.
En este caso también, para los elementos del contrato de seguro, es importante que se tomen en cuenta los siguientes aspectos: el riesgo, el siniestro y la indemnización. El riesgo, como la identificación o la previsión del suceso incierto que puede producir un daño económico, puede producir una pérdida y que puede dar lugar, obviamente, a una indemnización, que es la prestación efectuada por parte del asegurador o que se propicia de parte del asegurador. Y en el caso del siniestro, la eventualidad de una realización del riesgo, ¿no? Por eso, en el caso de identificar el siniestro, lo que mide la empresa de seguros es la probabilidad de ocurrencia, ¿no? De la materialización del hecho previsto. Si hay un nivel de ocurrencia muy alto, pues entonces la incidencia del riesgo va a ser mayor, la posibilidad de un siniestro va a ser mayor, y esto denota que la empresa de seguro puede cobrar una prima más alta, ¿no? Porque comúnmente estos dos factores, el que se identifica por parte de la empresa de seguros como referencia, el riesgo y el siniestro, se toman como punto de referencia para la determinación de la prima, ¿no? Para cuando la probabilidad de ocurrencia del siniestro sea alta y el efecto o el alcance del riesgo también lo sea, pues entonces la prima también va a ser alta, o el pago de la prima va a involucrar un monto más elevado o un monto más alto, ¿no? Porque precisamente la posibilidad de ocurrencia y que la obligación de la empresa de seguros recaiga en una indemnización suele ser mayor, razón por la cual va aparejada a un cobro de prima más alto, ¿no? Volviendo al ejemplo del vehículo que compraba Ricardo. En este caso, una cobertura de seguro para un vehículo como un Mazda del último año o un modelo último año, pues suele ser una prima de seguro bastante alta, ¿no? La cobertura, estamos hablando de fácilmente entre unos 1.600 hasta unos $2.500 adicionales a lo que es la cobertura del seguro como tal, o mejor dicho, la compra del vehículo como tal. Entonces ahí entran en juego. Peor si estamos hablando de la compra de un departamento. Si Ricardo se quería comprar un departamento con crédito, pues saca un crédito de unos 60,000, $70,000 y en la mayoría de los casos tiene que sumar una póliza de seguro de entre unos 9,000 a $14,000 adicionales, ¿no? Que comúnmente se van a aparejar a la misma obligación de pago y a las cuotas que se hubiera impactado para el propio crédito. Otro de los contratos comerciales que necesariamente se tienen que tomar en cuenta respecto a las operaciones son los efectuados, por ejemplo, del derivado contrato de almacenaje con los depósitos en almacenes generales, ¿no? De acuerdo a la entidad depositaria que fuere, como en el caso de manifiesto de ejemplo de Albo, esta asume un compromiso a asume el compromiso respecto a las circunstancias que connota el almacenaje, ya sea de mercadería, productos o insumos que se van a entregar por parte del titular o el interesado en almacenarlas durante un lapso de tiempo determinado y con el correspondiente pago de una remuneración efectuada por parte del depositante a favor de la empresa de depósito o a la almacenera. La incidencia de este tipo de contratos ha incrementado con el paso de los años. Si bien ya estaba prevista en el Código de Comercio desde 1970, desde mediados de los 70 hasta la fecha, pues se ve un incremento de este tipo de operaciones, sobre todo por el tema de seguridad, ¿no? Porque cuando tú tienes que almacenar tu propia mercadería, almacenar tu producción, tienes que tomar en cuenta, uno, el ambiente, el espacio físico para dicho almacenaje, las medidas de seguridad y de prevención o mantenimiento, dependiendo si estás almacenando productos perecederos o productos imperecederos. No es lo mismo almacenar fierros, por ejemplo, que almacenar
productos cárnicos o productos comestibles, ¿no? Que requieren de muchas veces un mayor volumen de tratamiento y mantenimiento, sobre todo en el tema de temperatura, el hecho de que estén vinculados a ambientes con frigorífico y otros aspectos, además del seguro de dichos ambientes para que no ocurra ningún tipo de siniestro, ¿no? Un accidente o eventualmente un incendio o una inundación o cualquier otra circunstancia que pudiera llegar a propiciarse dependiendo cada uno de los insumos que se depositan. Realmente cuando tú terciarizas este servicio, cuando contratas los servicios de una empresa de almacén o una almacenera, todas las circunstancias que he descrito salen de tu obligación, o sea, ya no es algo que te preocupa. Obviamente siempre va a haber un nivel de preocupación, pero ya es menor, porque se trasladan directamente al proveedor del servicio, ¿no? Y ahí tenemos varios ejemplos de empresas almaceneras en nuestro país, ¿no? En el caso concreto de Albo, suelo mencionar bastante a Albo porque una de sus ubicaciones la tenemos cerca del propio campus de la universidad, saliendo de la universidad, llegando a la Capitán Víctor Ustariz, a la avenida, en vez de tomar la mano derecha con retorno hacia Cochabamba, tomaríamos el carril que va hacia Quillacollo, hacia Colcapirro en realidad, y en la primera cuadra, respecto a la salida de nuestro campus, se encuentra la almacenera, ¿no? Donde precisamente se almacenan diferentes productos, diferentes insumos, generalmente como tránsito para las operaciones aduaneras, ya sea para importación o exportación, ¿no? Y eventualmente también para operaciones comerciales, como hemos visto con el tema de los títulos valores. Este tipo de empresas, fuera de suscribir un contrato de almacén, puede emitirte directamente un certificado de depósito que sirve como mecanismo para negociación de la mercadería o los productos depositados, o eventualmente como garantía para la obtención de un crédito cuando se llenan los datos de un bono de prenda, como habíamos visto la semana pasada. ¿Qué tienen en común la mayor parte de estos contratos que hemos mencionado? Suelen ser contratos de adhesión, ¿no? Donde el nivel de negociación en muchos casos es bastante bajo. Está en algunos casos incluso directamente restringida porque no existe posibilidad de discutir o conseguir la modificación de los alcances y condiciones del contrato, ya que las cláusulas se han directamente impuesto de manera unilateral por una de las partes involucradas, ¿no? En este caso, uno de los ejemplos característicos de los contratos de adhesión lo tenemos precisamente en el contrato de seguro. Otro buen ejemplo de un contrato de adhesión lo tenemos en el caso de su contrato con la universidad. O sea, la universidad no te admite un criterio de negociación respecto a la cobertura de servicios, sino que directamente está vinculado a la circunstancia respecto a las condiciones que han sido definidas por la universidad para la prestación del servicio en sí, ¿no? Que connota en este caso la verificación de las condiciones tanto de orden económico, ¿no? En el tema de las cuotas, como eventualmente las obligaciones académicas, ¿no? Y en ese sentido, pues la universidad suele imponer sus condiciones y ustedes como estudiantes, nosotros también como docentes, estamos en esa misma circunstancia, pues nos vemos compelidos al cumplimiento de lo previsto en el contrato, ¿no? Por eso se consideran contratos de adhesión, donde una de las partes impone sus condiciones, pone las características para la relación contractual y la otra parte pues manifiesta o su aceptación o eventualmente su rechazo. El rechazo involucraría sobre todo que el contrato no se va a gestar o no se va a propiciar, porque no está sujeto a negociación o no está sujeto a consideraciones dispares. Otro de los contratos comerciales comunes es el denominado contrato de transporte, donde se obliga una de las partes con respecto a la otra, a cambio de una suma de dinero, a trasladar ya sea personas o cosas de un lugar a otro, determinando además el medio por el cual se va a propiciar dicho traslado y el plazo o periodo en el cual se efectivizará tal circunstancia, ya sea para el transporte de personas o el transporte de cosas. Permítame un instante, chicos, por favor. Transporte va a depender mucho
las condiciones o circunstancias en las que ésta se propicia, ¿no? Porque no es lo mismo transportar personas que transportar cosas, ¿no? El transporte de personas está sujeto, obviamente, a una serie de condiciones o una serie de circunstancias que connotan, en este caso, pues, destinos, lugares autorizados, condiciones, incluso ahora, por ejemplo, durante el periodo de pandemia y la cuarentena, teníamos que cumplir una serie de condiciones de salubridad o de sanidad, ¿no? El hecho de acreditar mediante una prueba rápida que no tienes los síntomas de COVID o que no estás contagiado de COVID, ¿no? Y si eventualmente habías contratado los servicios de transporte, o si habías adquirido un pasaje, y en la validación o verificación que se hace, sea en aeropuerto o en terminales terrestres, si se denotaba o se identificaba que pudieras estar con los síntomas de COVID, pues a pesar de haber comprado o adquirido el pasaje, no podías efectivizarlo, ¿no? Y ese era un riesgo que tú directamente asumías y que la empresa de transporte bajo ninguna circunstancia te reembolsaría, o si es que lo haría, sería sujeto todavía a algunas condiciones. Y lo propio en el caso de transporte de cosas, ¿no? En el caso de transporte de personas, o la afectación que se ha tenido durante este periodo de cuarentena y pandemia ha sido con el cierre de fronteras y la prohibición de viajes, tanto locales como eventualmente viajes de orden internacional, ¿no? Y que en este caso, pues, denotan algunas consideraciones en particular a tomar en cuenta. Por eso, respecto a lo que denota las circunstancias del contrato de transporte, habrá que tomar en cuenta que se encuentran varias variables o varios aspectos que debemos considerar dependiendo precisamente de la modalidad y el objetivo de dicho transporte. Una de las variantes de los contratos de crédito, hablando ya de otro tipo de contratos, es el denominado contrato de préstamo o mutuo, en lo que concierne sobre todo a el préstamo de bienes o eventualmente el préstamo de dinero. Obviamente en el tema del préstamo de dinero no hay mucha consideración, es como comúnmente lo conocemos, ¿no? Quien se presta o quien obtiene un monto de dinero por concepto de crédito, sabemos que asume también la obligación de devolverlo bajo las condiciones pactadas, tasas de interés, plazos, etc. A diferencia del mutuo, que en este caso lo que se presta es el uso de bienes, bienes que son fungibles o intercambiables, ¿no? Cuando ustedes escuchen el término bienes fungibles, hace alusión a bienes que se pueden intercambiar unos por otros, ¿no? Por ejemplo, si yo doy en mutuo mercadería, o perdón, productos o equipos, por ejemplo, para que sean empleados para fines de cómputo o procesamiento de datos, estoy hablando de computadoras, puedo darlos tanto en alquiler como también los podría dar en condición de préstamo o mutuo. ¿Y qué obligación surge? De que vencido el periodo en el cual se requiere el empleo de dichos productos, me los tengan que devolver en las condiciones en las que fueron entregadas y eventualmente se produzca el resarcimiento de daño que pudiera haberse propiciado, ¿no? Que es en esencia una variante de los contratos de alquiler, básicamente, ¿no? Pero que tiene ciertas particularidades. En el caso del mutuo, si bien ha sido detallado o determinado en nuestro Código de Comercio de mediados de los 70, la incidencia de su uso, la incidencia de su uso o su empleo es relativamente baja, ¿no? Porque, como les digo, se prefiere más un contrato de alquiler o un contrato de arrendamiento, sobre todo en lo que concierne a bienes fungibles o la posibilidad de usar ciertos bienes, sobre todo por la premisa de que ese contrato de alquiler ya viene aparejado a la comisión o eventualmente la cobertura de riesgos o la cobertura de circunstancias que pudieran estar aparejadas al mismo uso de los bienes. Pero de todas formas sigue siendo una alternativa dentro de la previsión de contratos que pueden efectivizarse en el ámbito comercial boliviano. Hablemos ahora de los contratos bancarios o los contratos financieros.
En el caso de este tipo de contratos, los contratos de orden financiero o de orden bancario, se sujetan sobre todo a las previsiones del sistema bancario. Un sistema que se encuentra bajo la previsión de las políticas que se asumen tanto por el propio Banco Central de Bolivia como por la banca comercial y las entidades de intermediación financiera, las otras entidades, además de la banca, ¿no? Tal es el caso de las cooperativas, las instituciones financieras de desarrollo, banca comunal y otras. En todo caso, cuando nos referimos a la banca y a la política, ¿no?, que suele aplicarse respecto a los contratos bancarios, hay un parámetro generalizador, si quieren, a través de la fiscalización que se efectiviza por medio de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ASFI. En este caso, ASFI, dentro de las labores que le encomienda o que le avala la Ley de Servicios Financieros, la Ley 393, se tiene, por ejemplo, la verificación y revisión de los términos contractuales, ¿no?, de las condiciones o cláusulas que se hubieran incluido en los contratos bancarios, mediante el registro de dichas operaciones o el registro de contratos, sobre todo para precautelar que los derechos e intereses del consumidor financiero no se encuentren vulnerados o no se vean vulnerados o afectados por lo que acontece en términos de contratación estatal, de contratación bancaria o contratación financiera. Por eso, en teoría, cada vez que recurrimos a una entidad financiera, la mayor parte de sus operaciones, por lo menos las de carácter recurrente o permanente, apertura de cuentas corrientes, cajas de ahorro, depósitos a plazo fijo, créditos comerciales, créditos consumo, ni qué decir el crédito de vivienda y el crédito productivo, se encuentran sujetos a modelos de contratos previamente aprobados y verificados o fiscalizados por ASFI, con el objeto de que bajo ninguna circunstancia dichos contratos contengan cláusulas abusivas o desmesuradamente favorables para la entidad financiera y desfavorables para el consumidor financiero, que casi en la mayoría son siempre así, ¿no? Pero en todo caso está dentro del rango de las circunstancias que connota este tipo de contratación. Ahora, cuando hablamos de los contratos financieros o los contratos bancarios, necesariamente tenemos que reconocer que primero se van a sujetar a las políticas de nuestro ente regulador o de nuestro ente de rector de la política cambiaria, crediticia y eventualmente monetaria, como es el Banco Central, ¿no?, que es el responsable de emitir la moneda y eventualmente, en su caso, destruirla cuando estamos en procesos de inflación, fuera de otorgar créditos al Estado cuando sea debidamente fundamentado. ¿Por qué les hago alusión al tema de los créditos al Estado? Porque muchas veces el destino de esos recursos se vincula también a operaciones comerciales, ¿no?, para dar cobertura a operaciones comerciales que se efectivizan dentro de lo que acontece en la labor del Estado y para beneficio del sector comercial o productivo, ¿no? Y en algunos casos dichos fondos han sido precisamente obtenidos mediante créditos otorgados por Banco Central. Pero ya cuando hablamos de los bancos comerciales o las entidades financieras comerciales cercanas a nuestra condición como usuarios y consumidores financieros, seamos consumidores en un plano individual o consumidor financiero como empresa, sabemos que nuestras alternativas giran en torno comúnmente a los depósitos que efectuamos entre las entidades financieras, sobre todo bancos, a través de las cuentas corrientes bancarias, depósitos en cuentas de ahorro o cuentas de ahorro y préstamo para vivienda, en el caso de las entidades financieras de vivienda, o los depósitos a la vista o los depósitos a plazo. Todos ellos, además de otras operaciones que se encuentran detalladas de manera inextensa en la Ley 393, la Ley de Servicios Financieros, se constituyen en operaciones financieras y que se demuestra la existencia de dicha operación a través de la suscripción de contratos financieros o contratos bancarios, que determinan la gama de derechos que ejercitamos como consumidor o usuario financiero frente a la entidad financiera en sí, bajo el entendido
de que ésta necesariamente deberá tomar en cuenta las consideraciones previstas en la Ley de Servicios Financieros para beneficio del consumidor, mucho más ahora ante la existencia de un organismo responsable de la defensa del consumidor financiero, ¿no? Los famosos ODECOS que antes se tenían y que ahora se han estructurado en una Defensoría del Consumidor Financiero que es administrada también por ASFI para precautelar o velar que las operaciones financieras que realizamos de forma cotidiana con las entidades de intermediación o con los bancos se sujeten a una serie de puntos de equilibrio respecto al ejercicio de derechos y el cumplimiento de obligaciones. Dentro de ese tipo de contratos tenemos, por ejemplo, la posibilidad de suscribir un contrato de cuenta corriente bancaria, que comúnmente se vincula sobre todo a la incidencia de los bancos antes que otras entidades de intermediación. No son raras las sociedades cooperativas, por ejemplo, que admiten la apertura de cuentas corrientes. Esta circunstancia se apareja más a la salvedad de un banco donde se le ofrece al cuenta correntista que entrega el monto de capital por sí o por medio de un tercero para que el banco autorizado que recibe dicho monto de capital pueda brindarle servicios aparejados a su cuenta. Generalmente la posibilidad de disponibilidad de efectivo o la disponibilidad de dinero en base a los requerimientos efectuados por el cuenta correntista a través de cheques u otros títulos valores que van a ser pagaderos a la presentación con relación a los saldos que se manejen en la cuenta corriente. Y el banco además queda obligado a la devolución total o parcial cuando sea solicitada por el consumidor financiero. Es en esencia la lógica en la cual funciona una cuenta corriente. ¿Por qué además resulta ser útil en el ámbito comercial? Muchas veces las empresas lo que hacen es depositar diferentes montos de capital o montos de dinero, que además se propician comúnmente depósitos periódicos, ya dependiendo de los volúmenes transados, a objeto de que el banco les pueda proporcionar un servicio contable respecto a la disponibilidad de esos recursos para el pago de servicios, pago a proveedores, débito a sus trabajadores o débito a sus clientes, dependiendo la circunstancia, y que se apareja a un servicio adicional prestado por la entidad financiera, que va ligado obviamente a la incidencia de que previamente se haya constituido o se haya efectuado el depósito para la adquisición o el inicio o la apertura de una cuenta corriente. Por eso es que se cataloga como una de las operaciones financieras recurrentes en el tema de empresa, sobre todo por una incidencia. Generalmente las cuentas corrientes vienen limitadas en cuanto a la posibilidad de retiros, suponiendo que somos una empresa, en este caso la empresa Laura, ¿no? Y que depositamos en una cuenta corriente para el pago de proveedores y para el pago a nuestro personal unos 150,000 bolivianos mensualmente, ¿no? Podemos hacer un depósito a principio de año de 1.500.000 y ya tenemos cubierto pues gran parte o cubierta gran parte de nuestras operaciones que se efectivizan a lo largo del año, por lo menos por 10 meses en el año. Cosa de que en junio, julio o eventualmente entre el mes de agosto y septiembre hagamos otro débito o otra transferencia para que la cuenta corriente siempre disponga de efectivo. Pero cuando quieren hacerse retiros, generalmente estos ya están condicionados. Primero, a los retiros que ya se hubieran pactado, ¿no? Porque sabemos que mes a mes tenemos que pagar a nuestros proveedores, tenemos que pagar a nuestros trabajadores, tenemos que cumplir con las obligaciones laborales, pago a AFPs, etc. Si eventualmente se quisiere hacer otro movimiento, este va a estar condicionado primero a la cantidad de saldo del cual se tenga disponible y las exigencias mensuales o los pagos mensuales que ya se hubieran determinado. Por eso resulta ser un servicio financiero bastante efectivo para control de nuestros gastos, para control de nuestras operaciones y obviamente también la cobertura de gastos
que se efectivizan, ¿no? Para los pagos, en realidad, que se pueden efectivizar a través de la cuenta corriente. A diferencia de lo que ocurre con las cuentas o cajas de ahorro, que estas sobre todo se vinculan más a la idea de una banca personal antes que una banca comercial o empresarial, pero no están del todo separadas de la posibilidad de que también se le dé un uso comercial o empresarial, en el sentido de que estas cuentas tienen la particularidad de que el ahorrista puede hacer depósitos sucesivos y retiros también sucesivos de los fondos de su cuenta a la vista o con previo aviso de acuerdo a la importancia de los pedidos. No es lo mismo que tú hagas un retiro de 100 bolivianos, 1000 bolivianos o 10.000 bolivianos de tu caja de ahorro a que hagas un retiro de la totalidad de los fondos que tengas disponibles en ella, ¿no? Y que en tu caja de ahorro tengas unos 7 millones de bolivianos. Entonces, en ese caso, ya tendrás que sujetarte a las políticas de márgenes de liquidez de las entidades de intermediación o de los bancos con lo que concierne la afectación en el caso de retiros de dicha magnitud, ¿no? Por eso también se sujeta a reglamentaciones específicas o respectivas emitidas tanto por el ente de regulación como por la propia entidad financiera, ¿no? Que determina sus políticas internas y cuáles las condiciones para que se efectivicen los diferentes aspectos contenidos en sus operaciones. Cuando hablamos de un depósito a la vista, hacemos alusión a una circunstancia en la cual el depositante, sea este cliente o no de un banco, entrega una suma de dinero determinada a la entidad financiera o al banco y éste le entrega un certificado de depósito, comúnmente conocido como voucher o comprobante de depósito, mismo que es restituible a simple pedido del titular del depósito, ¿no? Sobre todo cuando es el titular de la cuenta. Esa es la particularidad de las cajas de ahorro, ¿no? Sus depósitos son a la vista, a diferencia de la cuenta corriente, donde comúnmente los retiros pueden estar condicionados a los volúmenes transados y a las obligaciones aparejadas al manejo de cuenta. Y la otra salvedad, que se produzca un depósito a plazo fijo, ¿no? Donde el depositante entrega una cantidad de dinero, también por un plazo determinado de 30, 60, 90, 180, 260 o 360 días, y que el depósito solo es restituible una vez que el plazo convenido ha sido alcanzado, ¿no? Con la sola presentación del certificado de depósito o el comprobante del depósito a plazo fijo, ¿no? Mediante acreditación digital, con el hoy denominado CDPF o el certificado de depósito a plazo fijo, o todavía en su expresión física mediante el valorado que se nos entrega en el momento de abrir un depósito a plazo fijo, ¿no? Respecto a las consideraciones que tiene este tipo de operación. Comúnmente, los DPFs o los depósitos a plazo fijo son empleados por el ámbito comercial como mecanismo de garantía para otras operaciones, ya sea para soporte de créditos o líneas de crédito o eventualmente también para soporte de operaciones comerciales con tarjetas de débito o crédito o chequera, y que estos se van a ir actualizando y renovando de forma permanente. Cuando se quiere utilizar, por ejemplo, un depósito a plazo fijo como garantía de operaciones de crédito, lo más probable es de que ese depósito a plazo fijo tenga una vigencia mínima de un año, ¿no? A diferencia de que sea un depósito a plazo fijo que pueda servir para la garantía de operaciones comerciales con tarjeta de débito o tarjeta de crédito, ¿no? Que en ese caso, pues en las de débito pueden ser depósitos renovables de forma automática, pero con vencimientos a 60 o 90 días. Y en el caso de las tarjetas de crédito, con vencimiento a un año. ¿De qué va a depender la circunstancia de uno u otro vencimiento? De los volúmenes de uso como garantía con relación al desarrollo de otras operaciones que se efectivizan por parte del usuario o consumidor financiero o cliente de la entidad bancaria con relación a lo que acontece en la operación en sí misma. Por eso también, cuando hablamos de los contratos financieros, tenemos que hacer alusión a los denominados contratos de crédito, ¿no? En los cuales pues, una persona se obliga
a poner una suma de dinero a disposición del acreditado, puede ser una persona como también puede ser una entidad financiera, y que contrae por cuenta de este una obligación para que la persona que recibe el capital pueda hacer uso del crédito concedido dentro del límite pactado, dentro del plazo otorgado y también por un tiempo determinado, quedando el acreditado obligado a restituir al acreditante las sumas de las cuales se ha dispuesto, además del pago de intereses, prestaciones, gastos, comisiones y otras que pudieran haberse estipulado con relación al contrato en sí mismo, ¿no? Que viene a ser uno de los contratos también más recurrentes en cuanto a las operaciones comerciales que se llevan a cabo en nuestro país. La mayor parte de la actividad productiva o la actividad comercial descansa en las operaciones de crédito o tiene sustento en las operaciones de crédito que se efectivizan ante el sistema financiero nacional. Tanto bancos, cooperativas y otros entes que dan cobertura a las necesidades de liquidez o a las necesidades de recursos de los diferentes emprendimientos comerciales, industriales, empresariales, para el crecimiento de las empresas o desarrollo de nuevos productos u otras circunstancias aparejadas a el emprendimiento comercial empresarial, ¿no? Dentro de las diferentes facetas que connota obviamente las operaciones de crédito en nuestro país, ¿no? Con las diferentes consideraciones que debemos tomar en cuenta respecto a su desarrollo. Ahí, es ahí donde también puede evidenciarse esa particularidad que anotábamos hace un instante del préstamo de dinero, que es el que comúnmente vemos materializado como operación de crédito, y la singularidad o la particularidad del préstamo o mutuo que se conviene respecto a las operaciones que involucran también la entrega de un monto de capital o eventualmente de bienes. En el caso del mutuo, se suele vincular sobre todo a la operación de las denominadas casas de empeño, ¿no? Donde se entrega un bien en particular y en contraprestación se recibe un monto de dinero que puede ser empleado para diferentes fines, con la obligación de resarcir o restituir ese monto de dinero para poder recuperar también el bien que se hubiera dado en garantía, ¿no? Que muchas veces se maneja más en ese criterio antes que en operaciones de orden comercial. Es poco probable que en el desarrollo de sus actividades comerciales ustedes suscriban un contrato de mutuo. Un contrato de préstamo de dinero puede ser, pero un mutuo, la verdad, es poco probable que llegue a materializarse, aunque es una de las alternativas que se prevé en base a nuestra legislación comercial. Dentro de los servicios entonces de carácter financiero, también denotamos, más allá del contrato de crédito, la particularidad de, de la denominada línea de crédito, que es una variante de la acreditación comercial convencional y que se circunscribe, perdón, a una suerte de beneficio que se le otorga a ciertos clientes cuando cumplen las condiciones definidas en la política de cada entidad de intermediación financiera, bajo la premisa de que la entidad financiera, banco comúnmente, le otorga un importe ya previamente determinado en base a los volúmenes que históricamente pudo haber transado el cliente con otros créditos que ya habría cancelado y que lo haya hecho además siempre de manera oportuna, estableciendo un plazo para la utilización de dicho monto de capital, donde además el cliente puede hacer desembolsos parciales y reembolsos también parciales respecto a el monto acreditado, con la ventaja de que las tasas de interés suelen ser mucho más favorables que los créditos comerciales convencionales. Básicamente la línea de crédito es una suerte de premio a la constancia y al cumplimiento de obligaciones de otras operaciones crediticias que se hubieran efectuado por parte
del consumidor o del usuario financiero y que la entidad les reconoce tal situación, le reconoce tal circunstancia para otorgarle precisamente dicho beneficio. Y que el cliente pueda definir, porque ya tiene importes preestablecidos o predefinidos, pueda definir en qué los emplea, ¿no? Si para fines de desarrollo, ampliación comercial, desarrollo de nuevos productos o para mejorar el ciclo de vida de estos, etcétera, ¿no? Entonces, hay diferentes circunstancias que van aparejadas a el propio uso que decida o que determine el usuario o el consumidor financiero respecto a los volúmenes que se le otorgan o la concesión de poder usar ciertos volúmenes de capital que se le han otorgado como una suerte de reconocimiento a su condición de cliente VIP o cliente cumplido o de cumplimiento oportuno, como se manifiesta en el ámbito financiero. Muy aparte de aquello, también en lo que concierne las operaciones financieras en cuanto a servicios bancarios, también se denota, por ejemplo, la presencia de los depósitos de títulos valores, el crédito documentado, que viene a ser una modalidad de acreditación vinculada a la compraventa, que es bastante útil, por cierto. Enseguida les explico un esquema que les va a dar una idea de cómo funciona. El fideicomiso, que no es más que la administración de capital o la administración de bienes por la entidad fiduciaria, comúnmente una entidad bancaria, y que se hace con el propósito de que dichos bienes o dichos recursos puedan incrementar o acrecentar o generar una renta para beneficio del fideicomitente, la persona que entrega la administración de dichos bienes al banco o a la entidad financiera, y que la entidad financiera se cobre una comisión por dicha labor. O eventualmente los servicios de la fianza bancaria, ¿no? Cuando la entidad de intermediación financiera acredita que disponemos de una cantidad X de capital, ya sea líquido o monetizable, cuando entregamos, por ejemplo, documentos de propiedad de una casa, de un terreno o de maquinaria que previamente ha sido valuada o valuado a objeto de presentar fianzas y boletas de garantía, ¿no? Dentro de la gama de servicios bancarios que pueden propiciarse en lo que concierne el volumen de operaciones o el desarrollo de operaciones en nuestro mercado. De estos, denota, por ejemplo, una incidencia relativamente importante, la que se efectiviza por parte de las entidades financieras en lo concerniente al crédito documentado, que se vincula sobre todo a la circunstancia o a la previsión de su vinculación con operaciones de comercio internacional o de compra-venta internacional, que también es parte de lo que vamos a ver un poco más adelante. Por eso resulta oportuno que podamos hacer una apreciación de cómo funciona un crédito documentario o cuál es la modalidad en la cual se propicia un crédito documentario. En el caso de los créditos documentarios, vinculan, como les decía, a operaciones de compra-venta internacional. Vamos a suponer que por un lado tenemos a Pablo, que va a ser nuestro vendedor, que se encuentra además en el Japón. Entonces, Pablo va a ser nuestro vendedor de mercadería, estamos comprando insumos de distinta naturaleza y se encuentra en el Japón. Y quien le compra en el otro extremo es Michelle, quien va a ser nuestra compradora, quien se encuentra acá en Bolivia. Estamos haciendo alusión entonces a una operación comercial caracterizada precisamente por una compra-venta, y esa compra-venta es de carácter internacional. Razón por la cual va a ser una compra por mayor, no va a ser una compra a detalle. Pudiera ser también una compra a detalle, cierto, pero no comprometería, por ejemplo, un crédito documentario. En este caso, Pablo, que es el vendedor, le va a exigir a Michelle que de alguna u otra manera acredite que ella cuenta con los recursos suficientes para el pago correspondiente a la mercadería que se está negociando.
Para que se efectivice ese pago, tenemos varias alternativas. Podemos hablar de un débito, cuenta a cuenta, se puede propiciar un pago en efectivo, mucho más complicado, por cierto, que se propicia además en un lugar neutral, ya sea o en Bolivia o eventualmente en el Japón o en algún lugar neutral o tercero, o eventualmente tenemos la alternativa de un crédito documentario. Primero, las circunstancias de lo que denota las primeras situaciones. Si eventualmente Michelle paga por adelantado por toda la mercadería, ¿qué certeza tiene de que Pablo realmente le mande la mercadería? Porque en este caso, obviamente hará su reclamo a la entidad financiera, indicará de que se ha propiciado un débito, pero que no ha habido cumplimiento de parte de Pablo, y tendrá que demostrar aquello mediante un proceso, o por lo menos mínimamente con las gestiones ante su banco y otras circunstancias, fuera de las comisiones que esas no van a ser devueltas, lamentablemente. Pero le propicia un inconveniente. En el otro extremo también puede darse una situación similar, ya que Pablo no va a despachar la mercadería si no tiene certeza de que Michelle le va a pagar. Y lamentablemente esto también entra en ese plano de incertidumbre, más allá de la conducta ética de cada persona, porque ya estamos hablando de connotaciones comerciales y eventualmente la probabilidad o la posibilidad de fraudes, estafas y otras es lamentablemente muy alta, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre va a existir incertidumbre entre Pablo y Michelle respecto al cumplimiento de derechos y obligaciones, sobre todo vinculadas al pago y al envío de la mercadería. Pero resulta que entre los servicios financieros existe esta modalidad del crédito documentario que pretende reducir el nivel de incertidumbre entre Pablo y Michelle. Y esto se logra de la siguiente manera. En este caso, cada uno de los partícipes de la operación tiene que contactar o tiene que comunicarse con su entidad financiera. En este caso, Michelle se va a contactar con el Banco Visa, por citar un ejemplo, obviamente. Y en el caso de Pablo, en el Japón, se va a contactar con su ejecutivo de cuenta del BSCH, ¿no? El Banco Internacional del Japón. ¿Con qué objetivo? Michelle se contacta con el banco Visa para que su banco acredite de que dispone de los fondos. O sea, sí tiene disponible el efectivo para pagar por la mercadería de pago. ¿Y cómo lo va a hacer? El banco Visa va a emitir una carta de crédito. No necesariamente porque le esté otorgando en crédito ese monto de dinero, porque puede ser que Michelle ya lo tenga, o que sí, efectivamente ha solicitado un crédito para pagar por la mercadería. Cualquiera de las dos situaciones es válida. Esta carta de crédito, una vez que ha sido emitida, se va a entregar o va a ser enviada al BSCH. Entonces, esta carta de crédito se envía al BSCH para que este a su vez, una vez que ha recibido obviamente la comunicación de Pablo respecto a que la operación se va a llevar a cabo, el BSCH cuando recibe la carta de crédito informa sobre esta circunstancia a Pablo. Le indica, tenemos la carta de crédito. ¿Qué avala aquello? Que se dispone de los recursos por parte de Michelle. Una vez que Pablo ha recibido la carta de crédito o la confirmación de que se tienen los fondos, dispone el despacho de la mercadería que se envíe. Entonces la mercadería ya se encuentra en tránsito. ¿Y cómo corrobora aquello? Con la carta de porte o el conocimiento de embarque o en su defecto la factura cambiaria, ¿no? Dentro de los títulos, valores que sabemos representan a mercadería en tránsito, como habíamos visto la semana pasada. Teniendo aquella confirmación con todos estos documentos de transporte, Pablo le informa al BSCH y le entrega dichos documentos, ¿no? Estos en particular. El BSCH, verificados los documentos de que la mercadería ya ha sido despachada,
va a proceder con el pago a favor de Pablo. Claro que este pago se hace con las cuentas del BSCH. Todavía no ha habido transferencia de parte del banco Visa que responde a Michelle. Pero como recibió la carta de crédito, sabe que efectivamente va a ser compensado. Una vez que Pablo ha recibido su dinero, él está tranquilo, ya no se preocupa de nada en la operación. La preocupación se traslada a Michelle. ¿Cómo logramos reducir la incertidumbre por parte de Michelle de que el pago que se está efectuando va a terminar con la entrega de la mercadería? Los documentos que recibe el BSCH se envían al banco Visa. Entonces enviamos los documentos de transporte o de despacho de la mercadería, son enviados al banco Visa. El banco Visa, de la misma forma, verifica dichos documentos y procede con el pago. Procede con el desembolso del dinero que, como les digo, puede ya ser de una cuenta de Michelle o el que ha comprometido por un crédito. En este caso, el BSCH entonces recupera el monto de capital que ha sido entregado a Pablo, descontando obviamente en esa entrega inicial su comisión, pero recibe el capital que se ha pactado. De la misma forma, el banco Visa recibe los documentos de tránsito o de transporte de la mercadería, informa a Michelle que los documentos llegaron y va a proceder al desembolso o el débito de la cuenta de Michelle o se va a ir efectivizando el pago del crédito, dependiendo la circunstancia que se haya propiciado, a la que obviamente se va a sumar la comisión por la operación. Por último, Michelle, con los documentos de aduana o de transporte que le han sido enviados desde Japón vía banco BSCH al banco Visa y del banco Visa a disposición de Michelle, con estos constituirá su trámite ante la aduana para recoger su mercadería que eventualmente llegará según las condiciones pactadas para el transporte, ¿no? Si es transporte marítimo, multimodal, aéreo, etcétera, ¿no? Las diferentes circunstancias que vienen aparejadas. De esta manera, Pablo tiene certidumbre de que si despacha la mercadería, se le va a pagar. Y Michelle tiene la certidumbre de que si paga por la mercadería, esta va a llegar. ¿Cuál es el único riesgo que puede propiciarse? Obviamente, la ocurrencia de cualquier siniestro durante el tránsito de la mercadería, que debe estar de la misma forma cubierta por un contrato de seguro, ya sea contratado por Pablo o contratado por Michelle. Eso ya denotará la negociación comercial que existe entre ambos. Pero por lo menos la certeza del pago a favor de Pablo y la certeza del envío de documentos para recogerlos de aduana o inclusive el hecho de que pueda recibirlos en su fábrica o en su domicilio, se efectivizan a través de la carta de crédito. ¿Cuál la relevancia o cuál la importancia para que este tipo de operación o servicio bancario se pueda propiciar? Tiene que existir corresponsalía. En otras palabras, el banco Visa o la entidad bancaria acá en Bolivia tiene que tener contacto con el banco fuera de Bolivia, ¿no? Con el banco en el exterior. ¿Por qué he utilizado el ejemplo del BSCH? Porque es uno de los pocos bancos asiáticos que efectivamente tienen contacto con Bolivia. Antes tenían contacto directo, ahora el contacto se hace a través del Banco Bilbao Vizcaya o eventualmente de algún otro banco europeo. Entonces se suma una tercera entidad financiera con el, obviamente, cobro de comisiones correspondientes. A nivel Latinoamérica, a nivel de vinculación con Norteamérica y gran parte de Europa, muchos de nuestros bancos tienen corresponsalía con entidades financieras en las regiones que he identificado, como para poder propiciar operaciones de esta naturaleza. Este es el esquema que se manifiesta precisamente para la denominada carta de crédito.
que se vincula, como les decía, a la compra-venta internacional, dependiendo las modalidades que se hubiera pactado para el efecto, ¿no? Si es una venta SIP, si es una venta SIF, si es una venta FOB, si es una venta FAS, que son términos de contratación internacional, conocidos como Incoterms, precisamente, que determinan las obligaciones del vendedor frente a las obligaciones del comprador o de la compradora. Esa es la faceta o la particularidad en la que funciona una carta de crédito o un crédito documentario, como también se conoce, dentro de los denominados servicios bancarios en particular. Que, como les digo, poco a poco va cobrando cierta connotación en nuestro país. Ya hay incidencia de uso de las cartas de crédito, sobre todo en un plano regional, más de orden sudamericano, que de esta manera también favorece a reducir el nivel de incertidumbre respecto a operaciones de compra-venta de carácter internacional. Ya entrando a la parte final de estos temas, porque son en realidad 3 temas cortitos seguidos, es importante que también anotemos o veamos las particularidades de los denominados contratos de empresa o contratos de colaboración empresarial. En este caso, los contratos de empresa o de colaboración empresarial se caracterizan precisamente porque sus partes contratantes o quienes participan en el desarrollo del contrato son empresas, cualquiera sea su fisonomía, cualquiera fuera la forma que adoptan, ya sea sociedades comerciales o empresarios individuales en lo que concierne a la empresa unipersonal, y que tienen por objeto sobre todo ya sea la promoción o la venta en un mercado de consumidor de bienes o de servicios, actuando a nombre propio o por intermedio de terceros. Es de donde surgen precisamente los sistemas de colaboración o cooperación empresarial, ¿no? Ahí es donde podemos ver ejemplos de los contratos de agencia, contratos de distribución, contratos de logística, franquicias y otras que pasamos a detallar, que vamos a comenzar a verlos el día de hoy y mañana culminaremos con los mismos. La naturaleza de este tipo de contratos suele ser muy variada. Podemos caracterizarlos como contratos típicos porque se encuentran regulados por el Código de Comercio y eventualmente por el Código Civil, en defecto de lo que el Código de Comercio no establece, o bien son de entrada contratos atípicos, porque no se encuentran previstos en nuestra legislación, no se los ha regulado, porque antes ni siquiera se conocía de su existencia, peor de su empleo. Este aspecto de los contratos atípicos es el que lamentablemente rige para muchos de los contratos que vamos a ver, porque en gran medida nuestra legislación, que data de mediados de los 70 del siglo pasado, es una legislación que no contemplaba varias de las operaciones que hoy podemos realizar como empresas, ya sea de forma directa para beneficio de nuestra propia empresa o en cooperación y colaboración con otras empresas, distribuyendo obviamente los beneficios y ventajas que pueden propiciarse. La característica, además de este tipo de contratos, es de que no solo se circunscriben a un régimen de contratación local, sino que eventualmente también se vinculan a esquemas de contratación internacional y dentro de lo que es contratación internacional, la modalidad de la compra-venta internacional, sobre todo como punto de partida o como referencia de las operaciones que puedan propiciarse, aunque no son las únicas alternativas, ¿no? Ya que eventualmente también podemos estar ante contratos exclusivos de colaboración empresarial o de servicios vinculados a colaboración y cooperación dentro de los esquemas que veremos también a continuación. ¿Cuál es la particularidad? Sigue denotándose un acuerdo de voluntades suscrito entre las partes contratantes para definir el alcance del contrato, la gama de servicios o beneficios que otorga y las condiciones para que éste pueda propiciarse bajo las diferentes circunstancias o situaciones que se hubieran previsto para el efecto, dando cumplimiento tanto a requisitos de lugar, plazo de pago, verificación del cumplimiento,
los derechos y obligaciones aparejadas y otras circunstancias que necesariamente se tienen que tomar en cuenta con relación a lo que acontece en el ámbito de la contratación internacional, sobre todo en lo concerniente a la incidencia de una contratación comercial. Dentro de los contratos denominados de colaboración empresarial, destaca sobre todo el denominado contrato de representación, que en este caso se vincula a circunstancias o aspectos que denotan sobre todo la incidencia de obligaciones de carácter comercial que se asumen respecto a la representación de productos, bienes o servicios que una empresa o una persona encarga a otra, que pudiera ser comerciante o no, para que los represente en otro país y las ofrezca en otro país. El contrato además puede especificar un producto, puede especificar exclusividad, puede definir territorio, puede definir la prohibición de ceder la representación, las formas de pago, volúmenes de venta, el hecho de también de efectuar una mantención de stock para que nunca no se tenga la circunstancia de que se desabastezca el mercado, la aplicación de comisiones o descuentos, la duración de la representación, las reglas para que se aplique propaganda, la ley aplicable cuando se trata de contratos que se van a suscribir entre empresas de un país versus empresas de otro país, o por lo menos nosotros acá en Bolivia, y la regla que comúnmente se aplica para resolución de controversias vía arbitraje, ¿no? Dentro de los diferentes criterios o circunstancias que connota el desarrollo de un contrato de representación comercial, ¿no? Por ejemplo, acá en Cochabamba tenemos el caso de Daher Representaciones, ¿no? La empresa que se encuentra en la avenida Ayacucho y que representa a parte de los productos o electrodomésticos de la línea Samsung, de la línea Philips. Samsung creo que ya no los representa, ahora está más con Philips, Panasonic y eventualmente Sony, ¿no? A diferencia de lo que acontece, por ejemplo, con Abdías López, que tiene la representación de General Electric, con algunos de los productos General Electric, no todos. Y así podríamos ir citando algunas empresas que tienen representaciones de marcas que se han propiciado en otros países y que a través de este representante comercial logran introducirse al mercado para la distribución o comercialización de sus productos, además de todo el manejo de marca y otras circunstancias aparejadas, que es una de las formas de los contratos de colaboración empresarial más básica o elemental, ¿cierto?, que podemos tener en relación a lo que acontece en nuestro territorio. Otra modalidad la tenemos, por ejemplo, con los contratos de transferencia tecnológica y transferencia de know-how o de conocimiento, que esto se vincula sobre todo al conocimiento técnico que es transferido de una empresa A una empresa B, a objeto de aplicarse una obligación de dar y hacer por parte de la empresa transfiriente o la que transfiere, y la entrega de documentos, premios, capacitación o la revisión y verificación de un servicio intelectual o la realización de un mecanismo de cobertura para conocimientos respecto a un procedimiento y que se vincula en este caso a los contratos de transferencia tecnológica, ¿no?, que suelen ser contratos de colaboración. En este caso, para que la empresa que recibe la tecnología pueda emplearla para los fines correspondientes, pero la empresa que la vende no solamente entrega la tecnología, sino que brinda la capacitación para el uso de esta. Los contratos de transferencia de licencia o royalty, que vienen a ser una de las facetas primigenias para el desarrollo o surgimiento de las franquicias, que supone sobre todo la protección de propiedad intelectual, al reconocer que la creación o la creatividad vinculada a una empresa o a los titulares de una empresa
se encuentra protegida por medio de patentes de invención, marcas comerciales, modelos de utilidad, diseños industriales y otros que van a ser transferidos en cuanto a su derecho de uso o mediante el pago de un royalty o canon que puede ser mensual, trimestral, anual, para que pueda efectivizarse ese uso privilegiado por un tiempo determinado, mientras tenga cobertura de la licencia o del royalty. Suele ser una de las condiciones básicas, por ejemplo, para el empleo de software. ¿No? En el caso de Microsoft, por ejemplo, contratamos una licencia de uso de Windows, contratamos la licencia de uso de Office 365 o de toda la suite ofimática de Microsoft, ¿no? Como uno de los ejemplos de un contrato de transferencia de licencia o royalty para favorecer el uso de sistemas o paquetes informáticos o eventualmente procedimientos o procesos que se encuentren protegidos por patente o por cualquier otro mecanismo de propiedad intelectual o propiedad industrial. Con eso culminamos esta primera parte de los temas. En realidad, como les decía, son 3 temas seguidos, 9, 10 y 11, que se vinculan a temas cortos pero entrelazados entre sí con relación a un régimen de contratación comercial, contratación financiera y ahora contratación de colaboración empresarial, ¿no? Que son precisamente los que vamos a terminar de ver el día de mañana. Mañana culminaríamos con este tema de contratos, ya no nos resta mucho por ver las facetas y particularidades de los otros contratos. Y de la misma forma ya iniciamos con la consideración de un régimen tributario o de un régimen fiscal, ¿no? Dentro de las obligaciones tributarias que también alcanzan a las entidades de intermediación financiera. También, como les había adelantado, el día de mañana ya les entregaré los casos que se van a trabajar para la evaluación final, para que podamos aprovechar la sesión, parte de la sesión de mañana, la sesión del jueves y la sesión del viernes, para resolver dudas y consultas que pudiera haber respecto a los casos, en paralelo al avance de los temas que también van a ser necesarios para la resolución de los mismos, dándoles luego el margen de entrega hasta el fin de semana respecto a la resolución de dichos casos para que yo pueda proceder con la evaluación correspondiente. Vale, chicos, con eso culminamos nuestra sesión. Estimo que hasta la noche voy a poder pasarles ya sus notas de parcial. Ya me falta solamente revisar 2 de los trabajos enviados, cosa de que ya podamos cerrar con ese aspecto. Gracias a todos y nos reencontramos el día de mañana. Hasta luego, Lisa, gracias. Hasta luego. Mañana. Gracias. Hasta mañana. Buen descanso.